pediatra. Seguimos trabajando felices en el Día del Trabajador porque, como lo dijimos al inicio, alguien que trabaja feliz no va a trabajar ningún día de su vida. Hoy día queremos hablar de un tema muy actual, que es la ley Ritalin, que fue impulsada la semana pasada a través de la diputada del PPD, Cristina Girardi, y queremos que nos cuenten, tenemos a dos profesionales expertos en el tema que nos van a explicar de qué se trata un poco esta ley y por qué tuvimos que esperar que los papás, como siempre, uniéndose y haciendo fuerza, lanzaran esta iniciativa. Tenemos a Jorge Fuentes, que es psicólogo y especialista de medicina complementaria. Un aplauso para él. Y tenemos también a Mario Gutiérrez, de la Fundación Mis Talentos. Él es profesor de educación diferencial. Bienvenidos, queridos. Me imagino que están contentos con esta impulsión de esta nueva ley. ¿Qué significa para ti? ¿Qué crees que es un avance? ¿En qué estamos? ¿Por qué se está medicando tanto a nuestros niños? ¿Por qué están poniendo en el tapete que primero el niño medicado, si no, no hay matrícula? Sí, la verdad que yo creo que hay un tema aquí respecto de cómo las distintas instituciones han ido fortaleciendo en la educación cierto tipo de paradigmas. Entonces, todo esto parte de la exigencia académica, que es una realidad. Entonces, cuando hay un niño en sala que presenta problemas, claramente tenemos que buscar instancias que la entrega de la medicina ortodoxa va a solucionar los temas, y una de ellas principalmente es el uso de la farmacología para poder tratar el déficit atencional con hiperactividad. Entonces, yo creo que el aparataje estatal es lo que facilita de alguna manera que las cosas se estén dando de esta manera. Entonces, esta propuesta me parece poner sobre el tapete, poner sobre la mesa lo que está un poco más de fondo detrás de lo que está pasando en la educación chilena. O sea, ¿y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que somos tenemos una propuesta educativa en Chile que es extremadamente exitista, y las personas que no logran acomodarse a este desafío impuesto se queda atrás. Entonces, claramente una persona que llega solamente a cuarto medio y no puede continuar en educación superior va a tener déficit en todos los niveles de su vida, producto de no haber rendido intelectualmente. Entonces, todo el aparataje educacional está centrado en un rendimiento académico apropiado. Los profesores se ven obligados a poder cumplir con esos requerimientos, y aparecen estas soluciones, ¿cierto?, que están incluso impulsadas por el Ministerio de Educación, en donde los profesores incluso tienen herramientas prediagnósticas, como el uso de un test psicológico, como el Corner, por ejemplo, para poder dar las primeras nociones de un gran déficit en la conducta, para poder hacer una derivación algún especialista del área, y finalmente son diagnosticados con déficit atencional o con déficit atencional con hiperactividad, y finalmente esto hace que se sometan a los tratamientos tradicionales. Jorge, entonces, la pregunta para ti, que va a ser después que me responda Mario, es entonces, ¿qué deberíamos hacer de medicina alternativa? Así es. Pero antes quiero hablar con Mario y que me cuente finalmente, como estábamos conversando, no todos los niños están capacitados para estar con este tipo de sala todos por iguales, sino que hay niños que deberían tener distinto tipo de educación en vez de medicarlos. ¿Es así? Claro, justamente lo que se está viendo ahora, el profundo cambio que se está realizando en el abordaje y en el respeto hacia la infancia. Y esto va directamente relacionado a determinar las necesidades educativas especiales o las capacidades diferentes. Creo que esto es un gran cambio para la educación, porque así va a permitir que se acepte la diversidad, lo mismo que está fundamentado ahora en el decreto 83 de la ley de inclusión, en donde los estudiantes van a tener mayor apoyo dentro del aula y también se les van a entregar mayores herramientas a los docentes. Los especialistas pueden ingresar a la sala, se puede trabajar de manera de coeducación, y también se puede trabajar con adecuaciones curriculares, haciendo planes de intervención por cada estudiante y para el grupo curso. Creo que este cambio va reforzando toda la concepción que se tiene de educar al niño dentro del aula, y más que nada ir haciendo como un énfasis que todos somos diferentes y que nosotros tenemos que esforzarnos y crear políticas públicas, mejorar el currículum, la flexibilidad a la hora de educar,
tiene que ir transformándose. Porque no Mario, ¿cómo llegamos a esta generación Ritalin? ¿En qué minuto nos transformamos en un país donde teníamos que tener a todos los niños ordenados y bajo la misma caja y si no era así y no encajaba, tenía que estar medicado? Claro, esto va evolucionando desde, se podría decir, cuando se hacían las clases de manera más conductista, donde el profesor tenía la palabra, la verdad, los estudiantes debían estar siempre en su asiento con una programación de, no sé, 5 o 6 horas, y se deja de lado la comprensión o el estudio sobre el estudiante, en donde ahora con los últimos estudios de neurociencia se va viendo que la fatiga cognitiva va jugando, ¿cierto?, un factor importante. Mientras más pequeño es el niño, menos es el tiempo de atención. Entonces ahí nosotros tenemos que ir trabajando en la dinámica, en la estrategia, en todo el trabajo para ir cambiando y poder trabajar justamente estos factores, podríamos hablar como secreciones, la hormona, la dopamina, la serotonina, la oxitocina. El profesor tiene que saber, conocer y trabajar en aula, y debe saber funcionar con los estudiantes para poder justamente abolir este tipo de conductas, que se tenga que medicar al niño. Llegaban muchos papás a la fundación a preguntarles qué hacemos, que tengo este caso con mi hijo. Claro, hay muchos papás como impotentes con el sistema porque, claro, tienen un curso con 40 estudiantes, en donde están prácticamente obligados los establecimientos a llenar el cupo, ¿cierto? También hay pocos docentes dentro del aula, no todos tienen asistentes. Generalmente primero y segundo básico hay asistente en aula, pero de ahí para arriba empieza también los niños más revoltosos, la pubertad, la adolescencia. Entonces se logra ahí un clima desastroso cuando tiene tanta población dentro de una sala de clases. Entonces, claro, nosotros dentro de la fundación vamos desarrollando algunas soluciones para poder trabajar con los padres, con los equipos directivos, con los docentes, darle herramientas. Pero tiene que ver entonces un poco de este tipo de aumento en la medicación, donde las salas de clase tenían mucha cantidad de alumnos y era un docente, y para tratar de controlar y tener como todo este grupo de niños, ¿puede ser esa la causa de donde se dio como todo este aumento de la medicación? Claro, es como una solución a esta problemática, que al final es como un parche. Poder mantener a los niños calmados, dopados, se podría decir. Me ha pasado también en aula que los niños llegan después, o sea, antes de llegar a la sala de clase, a las 8 de la mañana ya llegan con la medicamentación, pero llegan muy dopados o llegan con sueño, se quedan dormidos en el banco, entonces están 2 o 3 horas durmiendo, somnolientos, y tú te preguntas, ¿qué pasa con el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál es lo que tú tienes que, estás escogido, te dicen lo que tienes que hacer? Principalmente, ¿trabajo con el niño como realmente es, o tengo la solución que solicitar que se le medique o exigir? Jorge, ¿qué entonces podrías recomendarnos tú que puede ser una medicina alternativa, donde no tengamos estos cenicientos o bellos durmientes, no sé cómo decirlo, estos niños que hasta en el fondo son un poquito zombies en la sala de clase, para mantenerlo un poco más tranquilo? ¿Cuál podría ser esa alternativa más natural o una medicina alternativa que podría ayudar a estos papás que tienen niños más hiperactivos? Sí, mira, de verdad se acostumbra a hablar en estos últimos tiempos más bien que medicina alternativa, de medicinas complementarias, ¿eh? Porque ojalá siempre haya un profesional de la salud detrás del seguimiento y gestión, digamos, de algún tratamiento paliativo o alternativo, ¿eh? Las terapias florales aquí brillan de alguna manera como una manera de ser un aporte increíble y seguro al trabajo de la hiperactividad y del control de impulso. ¿Hablamos de las flores de Bach? Sí, hablamos de las flores de Bach. ¿Por qué hablo de terapia floral? Porque muchas veces hay un desconocimiento de lo que es en realidad la terapia floral. Existen distintos sistemas florales. La terapia floral de Bach son 36 esencias para trabajar 36 arquetipos, pero hay muchísimos otros sistemas. Por ejemplo, un sistema re bueno que trabaja temas de aprendizaje, que es el de California, que tiene cerca de 300 flores, o sea, 300 patrones emocionales distintos que pueden ser trabajados en los niños. Están las esencias florales de Bush,
que son 69 patrones emocionales distintos. Entonces, hay posibilidades de trabajo en el área de fortalecimiento cognitivo, de fortalecimiento neurológico, de desarrollar atención, concentración, control de impulso a través del uso de la terapia floral de manera muy efectiva. ¿Siempre complementarias? Yo diría que siempre complementarios, porque las formaciones que hay en Chile en este momento a propósito de la terapia floral son formaciones que están abiertas, no son posgrados, digamos. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de la posibilidad de entregar un tratamiento con terapias florales, ojalá haya un previo diagnóstico apropiado por algún especialista que realmente nos diga que hay un déficit atencional. No todos los déficits atencionales tienen hiperactividad. Hay algunos que son hipoactivos, por ejemplo, solamente tienen problemas de concentración y atención, y el abordaje floral es distinto también, como terapéutica. Estos son los aspectos de la personalidad del niño que deben ser tratados también de manera individual con las esencias florales. Entonces, de verdad, y lo bueno de las terapias florales a propósito de esta discusión del Ritalin es que son terapias que no tienen principio activo, ¿sí? Es decir, que son seguras. ¿Qué significa que no tengan principio activo? Significa que no hay químicos en la ingesta del producto. Entonces, eso de alguna manera nos aproxima a una medicina bastante más saludable. Y no son ideas que de alguna manera estén tan alejadas de lo que está pasando en la salud pública. Las medicinas complementarias y la terapia floral son medicinas que están siendo usadas en salud pública, están reconocidas por el Ministerio, están dentro del registro del REM de medicinas complementarias y son prestaciones que ya se están entregando en el ámbito de la salud pública. Entonces, yo creo que hay que fortalecer de manera multidisciplinaria, tomando un poco lo que plantea el compañero acá de educación diferencial, generar planes más completos. Yo creo que la realidad de solución es mucho más integral y mucho más sistémica que solo abordar el dar o no dar Ritalin a los niños. Me acuerdo hace como un par de meses más, yo creo, hace unos 8 meses estuvimos invitando a una mamá que nos contaba que ella le daba Ritalin a su hijo de lunes a viernes y que el fin de semana no le daba este remedio porque estaba en la casa y en el fondo ella estaba acostumbrada a tener a su hijo como con esta más hiperactividad. Pero le pasó que fue invitada un 18 de septiembre, va al colegio con su familia, con su mamá, con su papá, y ven que el niño que está adelante no era su hijo. Era un niño que estaba callado, somnoliento, que era reconocible. Terminó el acto y la mamá se desbordó en lágrimas, sacó a su hijo de ahí y dijo, ¿qué estoy haciendo? Tengo un niño que no es mi hijo, que realmente lo desconozco, y ella, la verdad que como le daba la pastilla antes de que se fuera al colegio, ya el efecto cuando regresaba a la casa, volvía a ser su hijo y el fin de semana no lo veía con esta medicación. Entonces, después de este relato, como que todos en el estudio quedamos como bien sorprendidos y como nos llegó mucho porque en el fondo es la realidad de muchos niños, que se supone que después de esta ley no se va a poder medicar por obligación, sino que yo me imagino que hay niños que realmente necesitan tomar un remedio por algo, se lo están en el fondo medicando, pero hay muchos niños que se está pidiendo que se mediquen. ¿Y cuáles son las consecuencias que pueden tener a largo plazo esta medicación prolongada? Mira, yo tengo una opinión respecto al tema, que es una opinión bastante más centrada en lo que propone la medicina ortodoxa. Yo creo que el diagnosticar inapropiadamente un déficit atencional y administrar fármacos de manera inapropiada a pacientes inapropiados puede generar efectos negativos. Pero sí hay un grupo de pacientes que necesitan y es efectiva y beneficiosa la medicación. Por supuesto. Yo creo que por todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Y de la realidad, de las exigencias educativas, de mantener los chicos tranquilos para poder incorporar aprendizaje, se genera este problema a lo mejor de sobrediagnóstico. Se observa que hay un 500% de aumento de uso de Ritalin en la última década y entre un 20 y un 25% de prevalencia de trastorno diagnóstico de hiperactividad. Entonces, yo creo que la solución debiese ser pensada más de fondo. Por eso me parece tan interesante este abordaje dentro de la propuesta un poco de la salida del Ritalin como obligatoriedad para mantener a un chico en el colegio. Me parece interesante esto, o sea, hay que educar a los chicos de manera de poder generar programas en donde ellos puedan desarrollar habilidades sociales apropiadas,
puedan generar contextos de incorporar otro tipo de herramientas que desarrollen otras habilidades, pero eso debe ser dentro de un abordaje multidisciplinario. ¿Entiendes? No puede ser tampoco una aspiración, vamos solo a meditar, sino que debiésemos de alguna manera generar un conjunto de instancias para poder tomar decisiones y finalmente que estas decisiones se conviertan en una asistencia apropiada para estos niños. Y en realidad en este momento no hay. Lo único que hay es el aparataje ortodoxo, ¿verdad?, que nos lleva al uso de lo que hay. Entonces claramente hay un aumento de Ritalin por ese lado. Mario, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees tú que deberían tus colegas tal vez, ver primero que nada esta sobremedicación y cómo se debería enfrentar en las aulas? No pedir sino que se mediquen, sino como tú bien contabas, que hay minutos de concentración, hay otros minutos de euforia. ¿Cómo vamos manejando los docentes esta cantidad de niños en la sala? Quería abordar algo importante, que es considerar la familia también. Creo que debe haber un trabajo muy importante porque el término, claro, diagnosticar el déficit atencional está como muy sobrevalorado también. Hay muchos niños que se perciben con déficit atencional, pero en realidad tienen conductas hiperactivas y ahí tenemos que ver también, revisar las dinámicas familiares. Las horas de sueño de los chicos, la alimentación, la cantidad de azúcar, la exposición y la cantidad de horas a las pantallas, LED, celulares, tablet, y hasta qué hora están viendo. ¿Hay un control familiar sobre ese tipo de conducta a los niños cuando llegan los niños a la casa? ¿O los dejamos a cargo de alguien? Una supervisión, los papás obviamente estamos en un momento donde los papás ambos trabajan y llegan tarde. ¿Quién se hace cargo de los niños? ¿Hay como una responsabilidad en ese ámbito? Entonces yo creo que no solamente tiene que ver el trabajo de los profesores dentro del aula, yo creo que es compartido porque aquí se tiene que trabajar a la par. De todas maneras. Debe haber una conexión y un contacto semanal con los apoderados, talleres para los padres, estilos de crianza. Creo que debe considerarse también en una creación de política, ahora que se está aplicando el decreto 83 de inclusión. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy importante con los padres y también enseñarles cómo entender, cómo trabajar con su hijo, porque también nadie nace aprendiendo a ser padre, tampoco hay escuela. Ese es nuestro lema, nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña a ser mamá, así que les queremos agradecer, queridos, por haber hoy día venido en un día feriado a Mamá al 100, nos está viendo mucha gente que está en la casa, pero tenemos, después de esta pausa, alguien que también ama su trabajo y quiso venir este 1 de mayo y nos referimos a Siu Mei Chung, así que vamos a una pausa y regresamos acá en Mamá al 100. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.